Muy buenos días, mis hermanos. Hoy es domingo 19 de febrero. Comenzamos nuestra octava semana de nuestro año bíblico y vamos a leer los últimos capítulos de la epístola de Pablo, ¿verdad? De Romano, perdón. El capítulo 15 y el capítulo 16. Allí vamos a encontrar que Pablo, que se encuentra en Corintio, recuerden que Corintio tenía un puerto que daba, tenía dos puertos, uno daba hacia el oriente y el otro puerto daba hacia el occidente. Y Pablo recordaba todas las bendiciones que Dios le dio mientras predicaba por allá en el oriente, cómo se desarrollaron muchas iglesias, muchas congregaciones, los milagros de Dios. Pero ahora su mirada estaba puesta en el occidente, en Italia, allá en España. Y él sabía que para llegar a España tenía primero que pasar por Italia y especialmente por Roma. Pero él se dio cuenta, ¿verdad? Y se enteró de las dificultades que estaban padeciendo nuestros hermanos allá. Las divisiones, ¿verdad? Recuerden que el Evangelio llegó a Roma gracias a los judíos que tenían familia en Roma, y entonces ellos le predicaron las buenas nuevas de salvación que Cristo predicaba. Y el Evangelio se extendió en la comunidad de judíos. Pero había una fuerte tensión porque muchos de esos judíos no aceptaban a Jesús como Mesías. Lo aceptaban como un profeta, pero no como Mesías. Y era tanta la tensión que el emperador en ese momento, Claudio, pensó que iba a un levantamiento civil. Y para evitar problemas, en el año 49 mandó a expulsar de Roma a todos los judíos. A todos los judíos, porque se acabara el problema. Y entonces en la iglesia solamente quedaron los cristianos gentiles. Esa comunidad creció muchísima por ese mensaje, por supuesto, y por el poder del Espíritu Santo. Así que cuando muere Claudio, en el año 54, los cristianos judíos regresan a Roma y se consiguen con las iglesias que están full, pero están llenas de gentiles, de cristianos gentiles. Y esos cristianos gentiles se burlaban de los judíos porque seguían guardando las fiestas ceremoniales, ¿verdad? Las leyes ceremoniales. Y los cristianos judíos decían que los cristianos gentiles eran irreverentes, que no se iban a salvar, porque eran personas iletradas, eran incultos, ¿verdad? Y no tenían la verdad totalmente. Así que por eso Pablo escribe la carta que acabamos de leer, ¿verdad? Pero también habían otras amenazas latentes, porque en Roma habían dos escuelas filosóficas muy potentes en la comunidad. Por un lado estaban los estoicos. Los estoicos, ellos hacían énfasis en dominar las pasiones a través de la razón. Ellos decían que las riquezas eran malas, que todo lo que nos da a nosotros felicidad, todo eso es malo, todo eso hay que someterlo a la razón. La única verdad es la virtud, y esa virtud hay que hacer que prevalezca por encima de todos los placeres de la vida. Pero eso se va a lograr con el dominio de la mente, de la razón. Mientras tanto, los epicúreos eran más liberales. Los epicúreos decían que había que disfrutar la vida sin apegarse a nada. ¿Ves? Los epicúreos, ellos decían que la verdad estaba en la felicidad. Había que luchar por ser feliz en este mundo, pero también colocando como epicentro la razón, una felicidad que esté basada en la razón. Ya también dentro de la comunidad cristiana habían comenzado algunas herejías. Ahí tenemos, por ejemplo, a Simón el Mago, que él comenzó un movimiento y es de aquellas personas que
querían sacar provecho de la predicación del Evangelio. ¿Ve? Querían hacerse ricos predicando el Evangelio. Cuando estudiemos la epístola de Corintios, que vamos a comenzar a leer, vamos a ver que habían personas que se dedicaban a dar discursos y por eso cobraban, ¿ves? Y entonces en eso estaban Simón el mago, que quería tener el poder del Espíritu Santo, pero para sacarle provecho económico. Estaban los encratitas. Ellos se ponían al matrimonio. Ellos decían que el matrimonio conlleva relaciones íntimas y por lo tanto era pecaminoso. Porque la carne, satisfacer la carne, es pecado. Esa era la postura de ellos. También nos encontramos que estaban allí los nicolaitas. Los nicolaitas decían que eso de guardar la ley de Dios, eso no era importante. Incluso ellos rendían culto al emperador. Eran políticos, ¿verdad? Ellos sabían que los romanos rendían culto a sus emperadores y ellos, para estar bien con los romanos, entonces también adoraban las imágenes del emperador. Por supuesto, estaban los hermanos judaizantes, ¿verdad? Que querían que se siguieran guardando todas esas leyes ceremoniales, de la cual ya hemos hecho una corta referencia. Pero también estaban los hermanos gnósticos. Los gnósticos decían que Jesucristo había venido a este mundo solamente como un espíritu, que Jesucristo no era carne, porque según la filosofía, ¿verdad?, la carne era mala, la carne era pecaminosa, y por lo tanto no era posible que Dios se hubiera metido en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo malo. Entonces eso dio lugar para que surgiera otra doctrina en ese mismo orden de idea, pero más radical, que fueron los docetistas, ¿verdad? El docetismo. Ellos decían que Jesucristo era solamente una apariencia, pero que era el mismo Padre. Es decir, el Padre y Jesucristo es la misma persona. Solamente que Jesucristo apareció aquí como lo que dice la ciencia hoy día, ¿verdad? El holograma, como un holograma. Pero que no era realidad. Jesucristo no era una realidad en la carne, ¿verdad? Por eso el apóstol San Juan escribe la primera carta, su primera carta. Él ataca todas esas ideas extrañas del gnosticismo y el docetismo y el evangelio. Y también estaban los hermanos que eran seguidores de Marción, y su movimiento se llamó marcionismo, ¿verdad? Él decía que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malvado, un Dios falso, un Dios cruel. Y Jesucristo es un Dios bueno, el Dios del Nuevo Testamento. Él hacía una distinción, pero eso es mentira, hermano, porque Jesús es el gran yo soy, del Antiguo y del Nuevo Testamento, el mismo Jesús, ¿verdad? Pero él decía no, él decía el Antiguo Testamento es un Dios malo, no hay juicio, Él va a salvar a todito, Jesucristo va a salvar a todos, a buenos y a malos, porque Él nos creó a todos, y solamente que las personas van a tener un momento de purificación, pero finalmente el Señor nos va a salvar a todos. Y estaban los montanistas. Esa herejía, el montanismo, ellos predicaban que el Espíritu Santo era quien guiaba todas las cosas, y entonces todo tenía que hacerse carismáticamente. Ellos hablaban del amor en la comunidad, y todo era amor. Tenían manifestaciones extrañas de las lenguas. En sus cultos ellos saltaban, brincaban, gritaban, y ellos no creían mucho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Solamente en el Nuevo Testamento. Y hacían énfasis entonces en las manifestaciones carismáticas, supuestamente, del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, hermano, por eso es que Pablo habla en el capítulo 16 acerca de cómo enfrentar a las herejías. Ahora, si ustedes analizan, hermano, esas herejías se repiten. Eso es lo mismo que hoy día estamos viviendo en el mundo cristiano, ¿verdad?
Porque el enemigo lo que quiere es que la iglesia esté desunida. Quitar el poder a la iglesia para distraernos en discusiones teológicas. No, hermano, no caigamos en esa trampa, ¿verdad? No caigamos en esa trampa. Vamos a enfocarnos y vamos a mantener nuestra fe sencilla. El Señor nadie lo va a descubrir. Eso es mentira, que la gente va a estar descubriendo a Dios. No, hermano. Dios se revela. Y nosotros vamos a comprender única y exclusivamente todo lo que Dios revela. Los demás misterios, si Dios no los revela, no perdamos tiempo. Porque eso es lo que le ha pasado a nuestros hermanos, ¿verdad? Que ellos se han puesto a dejarse guiar por el enemigo. Vamos a enfocarnos en la predicación del Evangelio, en mantener la unidad de la iglesia y que toda la gloria y la honra sea para Cristo. Así que en este día vamos a leer esa carta y vamos a copiar al apóstol Pablo. Mientras tanto, sigamos firmes en la esperanza de la venida de Cristo. Maranata, Cristo viene. Bendiciones, mis hermanos.